Bienvenidos a Como Mujer, un encuentro con mujeres inspiradoras. Nos van a contar cómo hicieron su recorrido sin atajos, cómo llegaron al lugar que ocupan hoy y cómo se sueñan a futuro. Hoy vamos a conocer la historia de la primera enóloga recibida en la Universidad de Mendoza de la Argentina. Ella tiene una bodega que es conocida a nivel internacional. Susana Balbo fue elegida Emprendedora del Año en 1997, se convirtió más tarde en diputada por Mendoza en el Congreso Nacional y también fue presidenta del Women 20 hace muy poquitito y la tenemos hoy aquí en Como Mujer. Bienvenida, Susana Balbo. Muchísimas gracias, Mariana, por invitarme. ¿Cómo fue ese tiempo de estudio y estudiar con muchos hombres enología y recibirte y ser la única mujer que salía de la universidad? En principio empezamos, éramos 33 compañeros en total y éramos 17 mujeres, o sea, éramos mayoría, pero fueron abandonando con los distintos años y solamente nos graduamos 3 de esa promoción, eran 2 hombres y yo, mujer. Y yo no tenía mucha conciencia de eso, porque como había visto muchas mujeres en el curso mío que fueron abandonando, no tenía conciencia de que en los cursos anteriores había sucedido lo mismo y no se habían graduado directamente. Así que el ser la primera me enteré bastantes años después. ¿Cómo llegaste a estudiar enología? ¿Te dejaron en tu casa? ¿Tuviste algunos impedimentos en el comienzo? No. Porque no era por ahí muy tradicional para una sociedad como la de Mendoza, que es bastante tradicional, ¿no? Sí, es muy tradicional y además yo vengo de una familia con raíces italianas, que son más tradicionales todavía porque todo pasa por el hijo mayor y si es varón mejor. ¿Y vos eras mujer? Y yo soy mujer y menor, la hija menor, así que tenía todo en contra mío, digamos. Mira, fue casi como algo fortuito en la vida, que Dios me lo puso en mi camino, porque eran etapas difíciles. Cuando yo comencé la universidad, fue en el año 75. Mis padres en ese periodo, que recordarás, Mariana, que el 75 fue el año previo al golpe de Estado y había mucho terrorismo, había mucho movimiento, universidades tomadas. Entonces mis padres eran temerosos de dejarme ir a estudiar afuera. Yo quería irme al Instituto Balseiro a estudiar física. Y por supuesto que la negativa fue rotunda e inapelable, ¿no? Que mis padres eran muy, muy concretos cuando un no era un no. ¿Y vos obedecías, acatabas? Absolutamente. Sí, después te vengaste, ¿no? Después tomé mi independencia. Cuando pude irme y zafé. Así que... ¿Cuándo fue ese momento en el que pudiste tomar tu independencia? Cuando me recibí y que era jovencita y pude irme, me salió mi primer trabajo y me fui a 1.300 kilómetros de mi casa. ¿Te fuiste a Salta? Me fui a Salta, exactamente. Ahí en Salta igual te encontraste con algunos otros impedimentos fuertes, ¿no? Sí. Y digamos, también fue el género una condición que no sé cuáles fueron los pros y los contras que te generó en ese primer trabajo, ¿no? En una bodega enorme manejada por hombres. Mira, por un lado, el ser mujer me permitió que el empresario que me contrató, que era de Buenos Aires, era de aquí, era una persona que no tenía el pensamiento feudal que existe en Salta, o que existía en esa época, estamos hablando muchos años atrás, por las dudas que no se me vayan a enojar los salteños, ni la familia política, porque me casé en Salta, así que tengo toda mi familia política allá. Él era muy, muy progresista, una persona de pensamiento muy abierto, y el día que me contrató, que fue una selección entre muchos enólogos, 87 enólogos aplicaron para el cargo y quedé en una terna final. ¿Qué te dijo? Me dijo, las mujeres en mi percepción son o muy buenas o muy malas, nunca están en el término medio, así que veremos qué
¿qué es lo que usted es capaz de hacer? Pero le doy la primera oportunidad. Enorme la presión, pero yo no era muy consciente porque vivía bajo presión en mi casa. Mis padres son 2 perfeccionistas absolutos, muy trabajadores, muy emprendedores. Entonces, como que estaba muy acostumbrada a la presión, a la exigencia que había por la forma de educación que tuve. ¿Y esa presión te juega a favor, te juega en contra? Mira, esa presión te juega en contra en el sentido de que te haces perfeccionista también y nunca estás conforme con los resultados y siempre estás buscando algo mejor, pero de otra manera también es un motor ese perfeccionismo, ese deseo de la excelencia, de hacer siempre lo mejor y dar lo más que podés, porque es lo que siempre se me exigió en mi casa. Al final es lo que te pone en el camino correcto para poder hacer algo de tu vida, que es el esfuerzo, la persistencia, la resiliencia, no dejarte vencer ni aún sintiéndote vencido. Y eso yo estoy muy agradecida a la educación que me dieron mis padres, que fue muy estricta, pero en definitiva actuó en favor de lo que pude lograr en mi vida. ¿Y cómo sos con tus hijos? Tenés un hijo y una hija. ¿También sos tan los presionás, les exigís? Yo creo que he leído por ahí que sí, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que yo no era muy consciente de la presión que ponía y un día mi hija, cuando estaba eligiendo carrera, le dije, podés estudiar lo que quieras. Mamá, ¿qué te parece que tengo que estudiar? Y le dije, podés estudiar lo que quieras. Pero no en Mendoza. Y mi hija me dijo, ¿por qué no en Mendoza? Le digo, como yo soy sobreprotectora, no quiero hacer de mis hijos unos tontos, que solamente la madre les dirige el camino que tienen que seguir. Y soy muy tentada a hacer eso porque siempre estoy buscando solucionarles problemas, estoy previendo qué es lo que van a necesitar. Mi hija hoy me carga porque dice que estamos en la familia y yo estoy mirando si los teléfonos necesitan carga y les pongo a cargar los teléfonos a todos, ¿viste? Entonces, eso es sobreprotección al final, porque si se quedan sin carga y no pueden hablar, es un problema de ellos, no es mío. Pero siempre estoy atenta a los detalles de lo que puedan necesitar o querer. Y yo era consciente de eso con mis hijos adolescentes, ya en edad de universidad, y quería que conocieran que existía otro mundo, que existen un mundo más grande que lo que era la Mendoza chica. Mis hijos los 2 han sido brillantes en el colegio, abanderados ambos. Y yo les decía, bueno, ustedes acá se sienten number one, pero cuando vayan a un ambiente más grande, donde haya muchos number one, se van a dar cuenta que la competencia en el mundo es por talento y que hay que tener no solamente inteligencia académica, sino también inteligencia emocional, saber manejarse en grupos, y esto no se aprende estando siempre en la casa del papá y de la mamá. Cuando empezaste a trabajar como enóloga, ¿no? Empezaste a trabajar para otros y empezaste ahí a probar tus habilidades y además tu foco en la innovación, ¿no? Sí. ¿Cómo fue poder ejercer esa necesidad y ese deseo de innovación en el vino, en la creatividad, teniendo jefes? Fue fantástico porque me di cuenta que tenía habilidades que yo las desconocía. Eso fue lo bueno de salir de una ciudad más grande donde la industria vitivinícola estaba muy desarrollada y ir a un pueblito muy pequeño en Salta, en Cafayate, donde estaba todo muy poco desarrollado. Entonces empezás a desarrollar mucha creatividad, innovación en el sentido, por ejemplo, una de las cosas que me distinguió y me puso en el mapa, digamos, de las enólogas, fue el trabajar con el torrontés un uso de unas enzimas que no se usaban en vinos, porque no habían enzimas de vinos en esa época, y yo usé unas enzimas que eran para manzana, y las compramos en Canadá. La apertura también del dueño de la empresa, que me había puesto presión, pero él estaba dispuesto a darme las herramientas. Le saliste buena, como él te dijo, bueno. Parece que sí, porque estuve 8 años. O sos muy mala, parece que le saliste buena. Sí, estuve 8 años en la empresa, 9 años en la empresa, así que parece que le salí bastante buena. Yo pasaba en el inventario, digamos, de la empresa. Este es el momento del espacio Women, auspiciado por Santander Río, el Banco de la Mujer, y la pregunta es, ¿cuál fue tu momento protagonista de quiebre que te cambió la vida para siempre? Women, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue tu momento protagonista de quiebre que te cambió la vida para siempre?
Fue en el año 1989, recordarás que tuvimos hiperinflación en ese año y yo estuve todo un año sin cobrar mi salario y tenía a mis 2 hijos a cargo y mi esposo no estaba muy bien de salud y pasé situaciones muy angustiantes, tremendas y decidí que nunca más iba a ser empleada, nunca más. Me dije a mí misma que si yo no tenía dinero para llevar a mi casa y poder sostener mi casa, pagar mi alquiler, pagar la comida de mis hijos, la educación de mis hijos, iba a ser por mi responsabilidad y no porque un empresario no me pagara mi salario cuando yo iba a trabajar todos los días. Y te convertiste en empresaria y en emprendedora. Yo no sabía que era emprendedora. Te cuento que en el 2003, cuando Endeavor me llamó para hacer una evaluación, si quería aplicar para emprendedora Endeavor, yo le dije, ¿qué es lo que es ser un emprendedor? A ver, contanos un poco de tu vida. Entonces empecé a contar las vicisitudes que había pasado en Salta, que en esa época hasta me puse una fábrica de ropa interior, de camisones y de sabillé para vender en una boutique en Salta y poder vivir. Y bueno, y después vendíamos también con mi marido verduras que cultivaba en la finca, etc. Me dijo, mira, llevas 5 minutos hablando y me has hablado de 5 emprendimientos, me dijo. Entonces, sos emprendedora, ¿no? Eso es ser emprendedora, me dijo. Bueno, le digo, entonces sí soy emprendedora, le dije. Qué bueno. ¿Cómo? Yo lo llamaba sobrevivir, honestamente. ¿Cómo se para frente a los prejuicios una mujer emprendedora? ¿Cómo los enfrenta? Yo creo que primero no siendo prejuiciosa. Es decir, las personas sufren con el prejuicio cuando son prejuiciosas, porque se dan cuenta que las están prejuzgando, porque tiene el hábito de prejuzgar a los demás. Y además, siendo emprendedor, también pensaba que en la Argentina siempre hay altos y bajos, ¿no? Momentos de quiebre en los que quizás tenés que volver a empezar, tenés que tener una capacidad terrible de resiliencia también, ¿no? Sí. Como empresario, como emprendedor. Sin duda, sin duda. Tener la posibilidad de hacerlo, de volver a empezar. Mira, en eso tengo una frase que la he usado mucho cuando he dado charlas de inspiración a emprendedoras, a mujeres emprendedoras, que yo no siento que cuando vos te equivocás o tenés que empezar de nuevo, yo no lo siento como un fracaso, sino que lo siento y lo vivo como un nuevo punto de comienzo, ¿no? Es el conocimiento, conocerte más a vos mismo, que esa es una limitación. Si te fue mal en algo es porque no estabas preparado, porque no analizaste bien el negocio, o porque no miraste cómo era tu mercado objetivo, o estabas queriendo producir algo que no tenía posibilidades de venderse. Entonces, en vez de tomarlo como que fracasaste, yo lo tomo como una curva de aprendizaje y decís, este es un límite, esto no es para mí, debo hacer otra cosa, o tengo que aprender a hacerlo de otra manera, porque quizás lo mismo, la idea sí era buena, pero como lo estaba haciendo no era rentable, entonces tenés que aprender, que yo lo comparo siempre con el agua no vence a la roca, el agua la esquiva o la rodea a la roca, hasta que a veces tiene suficientemente fuerza, tiene mucha fuerza cuando hay mucho torrente de agua y vence a la roca. Bueno, eso es lo que podríamos llegar a hacer las mujeres trabajando todas mucho más unidas, ¿no? Pero si no, tenés que aprender a esquivarlo y los inconvenientes a transformarlos en una ventaja de alguna manera y darte cuenta de que todos tenemos problemas, hombres y mujeres, no es privativo del género, es privativo de hacer actividades. Las personas que son activas y que trabajan se equivocan, cometen errores, tienen aciertos, pueden ganar dinero, pueden perder dinero, es inherente a estar en actividad. Los que no se equivocan jamás, los que nunca cometen errores son aquellos que nunca hacen nada. Entonces, es la vida, es parte de la vida. ¿Para la mujer es más fácil o más difícil acceder al capital, a los préstamos, al crédito? ¿Nos creen más o nos creen menos? Mira, para la mujer es más difícil porque la mujer no tiene, esto es un resultado de una investigación que hicimos con el W20, la mujer no tiene historia crediticia, no porque no sea confiable. Fíjate que el repago de los créditos es mucho más alto en las mujeres que en los hombres. De hecho, los casos más exitosos de microcréditos, de Yunus, están dados a las mujeres fundamentalmente, ¿no? Y créditos pequeños, pero que tienen un índice de repago del 100%, del 99,9%,
Lo mismo pasa en los bancos, vos hablás con la gente de los bancos y te dicen la mujer pide lo que necesita, el hombre pide lo que le parece que necesita. Women, el Banco de la Mujer. Los bancos deben cambiar la forma en que evalúan el riesgo crediticio en la mujer y no que sean los 3 estados contables. Esto me pasó a mí con mi propia empresa. Cuando yo necesitaba crédito nadie me lo daba y cuando yo no lo necesitaba todos me lo venían a ofrecer y me lo siguen ofreciendo. Pero vos ya no lo necesitas tanto o lo tomas porque querés expandirte, ya estás en otro proceso, pero al principio, que es cuando más te cuesta, es muy difícil encontrar capital de riesgo y más especialmente a la mujer porque no tenemos historia crediticia. Susana, ¿cómo ves, cómo estamos las mujeres con esto frente al empoderamiento, ¿no? Con esta situación, se habla mucho de empoderamiento. Yo sé que vos sos una empoderada de años, que te tuviste que empoderar allá en Salta, ya tenías que sí. enfrentarte y hacerlo todos los días, pero ¿cómo nos ves paradas en ese lugar de pedir igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de salario? Mira, lo veo muy bien, veo que las mujeres empezamos a reclamar los derechos que tenemos. En algunos aspectos los veo un poco sobreactuados y ese hay un enorme riesgo cuando se sobreactúa la necesidad. Yo creo que nosotros no tenemos que pedir igualdad sino equidad porque no necesitamos las mismas cosas que los hombres. De hecho, cuando hablamos del riesgo crediticio y digo otra forma de evaluar a la mujer porque no tiene historia crediticia, es porque la mujer dedica entre 4 y 6 horas por día al cuidado de la familia, a los hijos, a los adultos mayores y a las personas con discapacidades. Entonces muchas veces no puede aplicar a un trabajo full time o tiempo completo porque tiene otras obligaciones que son inherentes de ella. Inherentes porque lo establece el estereotipo, porque bien se lo puede compartir en el resto de la familia. La cultura. ¿No? La cultura. ¿Eso tiene que cambiar? Por supuesto que tiene que cambiar. De hecho, en mi casa, por ejemplo, hoy quien está conviviendo con mi madre es mi hermano y no soy yo, porque yo no tengo ni el tiempo ni las facilidades y él sí tiene el tiempo y él está cuidando de mi madre. Yo los ayudo económicamente, pero no puedo brindarle el tiempo que él le puede brindarlo. Eso es muy poco común en los estereotipos de gente de mi edad. En cambio, la gente joven sí están compartiendo más, hay que compartirlo, el Estado tiene que tomar conciencia de eso porque hacen falta centros de cuidados de calidad donde vos puedas dejar a tus hijos y no pase lo que hemos visto públicamente en algunos centros de cuidado donde dejan niños y son maltratados. Este es uno de los reclamos que hicimos en el W20 y que lo tomaron los líderes aconsejando en políticas de Estado en la inversión en centros de cuidado de calidad, pero no solamente para niños, sino para adultos mayores, para personas con discapacidades, etc. ¿Cómo viviste ese rol de chair del W20? Fue fascinante, fue una curva de aprendizaje enorme, de darme cuenta que muchas veces hay muchas mujeres que no pueden hacer lo que yo pude hacer por un tema de que no se animan, pero tienen capacidades, tienen talentos, pero necesitan a alguien que les dé ese empujoncito y les digan, vos podés. Es muchas veces hay un tema de autoestima, hay un tema de creer que las dificultades son mucho mayores de las que tenés, o sea, no animarse a tirarse por ser demasiado conservadoras, y creo que eso quizás está en sí es un problema de género por ser madres, y que nos lleva mucho a cuidar y a tomar poco riesgo porque tenemos temores por nuestros hijos y queremos cuidarlos y somos sobreprotectoras y siempre estamos mirando todo el detalle, que queremos tener todo bajo control, y hay momentos en que hay que pensar que no puedes tener todo bajo control y hay un momento en que tenés que tomar un riesgo y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo perder? ¿Cuánto es lo que puedo perder? Tanto desde un punto de vista profesional, económico, personal, etcétera, y cuánto tengo para ganar. Y si la fórmula te da por lo menos lo mismo, 50%, te tenés que arriesgar. ¿Sentís que perdiste algo que tuviese que ver con la crianza de tus hijos, con algunos momentos importantes? Siempre lo sentís. Sí. Por buscar ese equilibrio. Sí, siempre sentís que tenés una deuda pendiente, o la tenés con vos mismo porque no te dedicaste el tiempo necesario, la tenés con tus hijos porque sentís que
que no estuviste con ellos y ellos a veces te dicen, estuviste re que te presente y vos no sentís que fue así, o todo lo contrario, te salen con reclamos que vos no pensabas que tenían porque creías que lo estaba haciendo fantástico. Bueno, creo que la persona, y vuelvo a repetir, cuando uno piensa que hizo todo bien es porque no ha analizado los errores que cometemos, pero también el perdonarse y aceptar que somos seres humanos y que cometemos errores también es parte del proceso, ¿no? Hay que saber perdonarse y saber aceptar que si cometiste errores no han sido conscientes, han sido errores que es por el hecho de hacer cosas, repetido, vuelvo a repetir el concepto, pero es por el hecho de haber quizás cuidado a los hijos de una manera y no era la que ellos esperaban, o cuidado de tus padres de una manera y no es la que ellos esperaban, o cuidado de tu trabajo de una manera y no es la que tu jefe esperaba, o tu propia empresa, ¿no? Pero cuando vos aprendés de que sos humano y que cometés errores y que te tenés que perdonar y que la vida a veces te da muchísimo más de lo que pedís, estás en paz. ¿Por qué te dedicaste a la política? ¿Para qué? Para devolver lo que toda la sociedad argentina a mí me dio. Porque yo he construido una empresa que tiene un muy buen éxito, no sé si grande, pequeña, pero es una empresa reconocida internacionalmente, que tiene una enorme reputación por la calidad de nuestros productos y por nuestro foco en la calidad. Nos somos tomados como ejemplo, además como administración prolija, por responsabilidad social empresaria, etc. Y todo eso no hubiera sido posible si Argentina no me lo hubiera permitido. Y la situación que nosotros estábamos viviendo en el 2015 era demasiado complicada para hacernos los ciegos y los sordos ante un reclamo de nuestra sociedad. Entonces pensé que era el momento de involucrarme porque es muy fácil estar en la posición de crítica desde afuera y decir, ¿por qué no hace el presidente esto? ¿Por qué no hacen los ministros esto otro? Y hay que estar en esos zapatos. Y cuando uno está en esos zapatos, uno se da cuenta que no es tan sencillo. Como te pregunto, ¿por qué tomaste esa responsabilidad? También, ¿por qué la dejaste? Sentí que mi perfil es un perfil muchísimo más ejecutivo que legislativo. Si bien podía contribuir en lo legislativo desde las comisiones de trabajo con un aporte de una visión de alguien que había estado del otro lado de la mesa, como ciudadano y como empresario, y sabemos las cosas que necesitamos que se legislen para que nos faciliten la vida de traer más riqueza a nuestro país, por ejemplo en las exportaciones. Por eso estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores, porque siempre he criticado de que no teníamos acuerdos bilaterales suficientes para poder vender y exportar. El gobierno nos pide que exportemos más, pero tenemos millones de barreras. Y salí de la política porque me sentía con un perfil mucho más ejecutivo, y fue para tomar el desafío del W20, que era totalmente ejecutivo, era poder manejar la relación entre todas las delegadas de los 20 países miembros, o sea, los 19 países miembros más la Unión Europea, y articular un diálogo para llegar en lo que era inclusión financiera, digital y laboral a un comunicado que permitiera que las mujeres pudiéramos tener disminución de esa brecha que tenemos respecto del hombre. ¿Qué les dirías a las mujeres para inspirarlas? Bueno, que hay que realmente encontrar ese motor interno que todos tenemos, esa energía, y esa energía parte fundamentalmente del amor, por lo que uno hace. Uno tiene que amar hacer, no importa lo que te toque hacer, porque a veces te tocan hacer cosas que no es para lo que estudiaste. Yo estudié enología y hago muchos vinos, pero también me tocó dirigir las empresas y armar planes de negocio, y me tuve que capacitar en eso. Entonces, amar lo que haces, y que el amor es una fuerza que mueve todo, absolutamente todo. Tener capacidad de resiliencia, es decir, que un fracaso no es un fracaso, es un nuevo punto de partida, y que podemos, que realmente podemos, que está en nuestra cabeza, en nuestro seteo de nuestra computadora mental,
las capacidades que tenemos. Tenemos muchos más talentos de lo que nosotras nos damos cuenta. Y solamente cuando nos enfrentamos ante el miedo y vencemos el miedo, porque es el miedo el que nos paraliza, el miedo a fracasar, por el que dirán, por eso es que no hay que prejuzgar, porque cuando vos no prejuzgas no vas a tener miedo de fracasar, porque no te preocupa lo que dirán las otras personas. Entonces hay que vencer el miedo y cuando lo vences una sola vez, ya te animás. Ya te animás, te das cuenta que no era tan difícil. Es como andar en bicicleta, ¿viste? Cuando te sacan las rueditas tutoras, ya sabes que tenés que equilibrarte y salís andando y ya después haces piruetas y haces de todo. Susana, ¿cómo te soñás a futuro? Uy, es que yo siempre todavía siento que tengo tantas cosas por hacer, pero me doy cuenta que ya por un tema de edad en algún momento tengo que pensar que tengo que parar un poco, ¿no? Pero no me imagino parando, me imagino haciendo cosas nuevas y disfrutando más de mi familia, de mis nietos, de mi hogar, de todas las cosas que he logrado. Pero nunca paro. ¿Vas a poder? No creo que sí, en algún momento voy a poder, pero siento que todavía tengo mucho para darle a mi país. Bueno, espero que así sea entonces. Muchísimas gracias, Susana. Mariana. Esta es la historia de Susana Balbo, que puede ser tu historia, la mía o la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.